En una tierra polvorienta, entre ovejas y colinas silenciosas, nació un muchacho destinado a cambiar la historia. No era rey, ni guerrero, ni profeta. Solo un pastor, olvidado por su propia familia. Pero cuando Dios lo miró, todo cambió. Hoy, en Historias Bíblicas, te traemos el viaje completo de David. Desde Belén hasta el trono. Desde la onda que derribó a un gigante. Hasta las caídas que sacudieron a una nación. Una historia real. Dolorosa. Victoriosa. Esta es la historia del hombre conforme al corazón de Dios. Desde Belén, el llamado de un pastor olvidado. Mi nombre es David. Nací en Belén, una aldea pequeña y olvidada entre los campos de Judá. Era el menor de 8 hermanos, hijo de Isaí, y mientras ellos realizaban tareas más importantes, a mí me encomendaban cuidar las ovejas. Pasaba mis días entre colinas áridas, con el cayado en mano, aprendiendo a proteger el rebaño de leones y osos. Muchos pensarían que era una vida insignificante, pero en medio del silencio de esos campos, aprendí a escuchar la voz de Dios. No era fácil crecer en una casa donde siempre eras el último, el menos considerado. Mis hermanos me veían como un simple muchacho de campo, alguien sin importancia. A veces, ni siquiera me invitaban a las reuniones familiares. Y sin embargo, fue justamente allí, en esa aparente insignificancia, donde comenzó mi historia. Recuerdo aquel día como si fuera hoy, el profeta Samuel llegó a nuestra casa. Decía haber sido enviado por Dios para ungir al nuevo rey de Israel. Uno por uno, mis hermanos desfilaban ante él, altos, fuertes, soldados entrenados. Pero Samuel solo repetía, este no es. Cuando ya no quedaban más hijos, preguntó si había alguno más. Fue entonces cuando mi padre, casi como si se hubiera olvidado de mí, dijo, queda el menor, pero cuida las ovejas. Me mandaron llamar. Llegué, aún cubierto de polvo, oliendo a campo y a ovejas. Samuel me miró, y sus ojos se llenaron de una luz que no había visto antes. Este es, dijo. En ese momento, en medio de mis hermanos, con el aceite fluyendo por mi cabeza, fui ungido en secreto como el futuro rey de Israel. Nadie lo entendía. Ni siquiera yo. ¿Cómo podía ser yo, un simple pastor, el elegido por Dios para guiar a su pueblo? Pero desde ese día, algo cambió dentro de mí. No porque me sintiera importante, sino porque entendí que Dios no ve como el hombre ve. Mientras todos miraban a mis hermanos, Dios me miró a mí. Y así comenzó mi historia, no en un palacio, sino en el campo, en lo oculto. Porque a veces, los grandes propósitos de Dios nacen en lugares olvidados. Valentía frente al gigante. Después de aquel día en que fui ungido por Samuel, mi vida no cambió de inmediato. Volví a cuidar ovejas. Seguía siendo el mismo joven con la misma ropa manchada de polvo. Pero dentro de mí, algo había despertado. Una voz interior que me decía, Dios está contigo. Y aunque nadie más lo veía, yo sabía que había sido llamado a algo grande. Un día, mi padre me pidió llevar provisiones a mis hermanos, que estaban en el campo de batalla, sirviendo en el ejército del rey Saúl. Al llegar, me encontré con una escena que marcó mi destino. Un gigante filisteo llamado Goliat desafiaba a todo Israel, insultando al ejército del Dios viviente. Y lo hacía día tras día, con arrogancia y sin respuesta. Ni uno solo se atrevía a enfrentarlo. Yo no podía entenderlo. ¿Cómo era posible que nadie hiciera nada? ¿Dónde estaba la fe? ¿Dónde estaba el valor? Me ardía el pecho al oír sus palabras, y pregunté, ¿quién es este filisteo incircunciso que reta a los escuadrones del Dios viviente? Mis hermanos se enojaron conmigo. Me acusaron de arrogante, de curioso, de solo querer ver la batalla. Pero yo no buscaba gloria. Solo sabía que Dios podía vencer a través de cualquiera, incluso de mí. Cuando hablé con el rey Saúl, le conté que había matado osos y leones para proteger mis ovejas. Lo mismo haré con este gigante, le dije. No porque yo fuera fuerte, sino porque Dios me daría la victoria. Salí al campo sin armadura, solo con mi bastón, una honda y 5 piedras lisas del arroyo. Frente a mí, un monstruo cubierto de hierro se burlaba de mí. Pero yo no temblé. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Y con un solo tiro, el gigante cayó. Todo Israel lo vio. Nadie entendía cómo.
pero yo sí. Porque ese día, Dios mostró que la valentía verdadera no nace del tamaño o de la fuerza, sino de la fe. El precio del favor divino. La victoria sobre Goliat me cambió la vida para siempre. Ya no era el pastor invisible de Belén. Ahora, todos hablaban de mí. Las canciones resonaban en las calles, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. La gente me miraba con admiración y el rey Saúl, con recelo. Al principio, me recibió en su corte como un héroe. Me ofreció un lugar junto a él, me hizo capitán de su ejército y hasta me entregó a su hija Mical en matrimonio. Pero con cada batalla ganada, con cada victoria otorgada por Dios, su mirada se volvía más oscura, más desconfiada. Sentí como la envidia empezaba a devorarlo por dentro. Un día, mientras tocaba el arpa para calmar su espíritu, lanzó una lanza directo a mi pecho. Apenas la esquivé. Fue en ese momento que supe que el favor de Dios sobre mí tenía un precio, el odio de los hombres. Especialmente del hombre que aún llevaba la corona. Tuve que huir. Abandoné el palacio, a mi esposa, a mis amigos. Mi mejor amigo, Jonatán, hijo de Saúl, me ayudó a escapar. Él sabía que yo no era una amenaza, pero también sabía que su padre no se detendría hasta verme muerto. Durante años viví como fugitivo. Me escondí en cuevas, vagando por el desierto, rodeado de hombres que también eran perseguidos, endeudados, quebrados de espíritu. Aún así, ellos me llamaron líder. Y yo los guié, aunque mi corazón estaba cansado. Hubo momentos en los que tuve a Saúl en mis manos. Pude haberlo matado y terminar con todo, pero no lo hice. No levantaría mi mano contra el ungido de Dios. Yo no me haría rey por la fuerza. Si Dios me había elegido, sería Él quien me pondría en el trono, a su tiempo. Durante ese tiempo aprendí algo que ningún ejército podía enseñarme, que el verdadero liderazgo nace del carácter, de la obediencia y de confiar incluso cuando estás en el valle más oscuro. Porque aunque todo parecía estar en mi contra, yo sabía que el Señor aún me guiaba. El ascenso al trono y los desafíos del poder. Después de años de huir, de vivir en las sombras y evitar la mano de Saúl, la muerte del rey cambió todo. Cuando su hijo, Esbazet, tomó el trono, el país estaba dividido y en guerra. Pero Dios tenía otros planes para mí. Fui ungido rey de Judá primero, y luego, tras la caída de Isboset, me convertí en rey de todo Israel. Finalmente, el sueño de mi infancia comenzaba a hacerse realidad. Pero ser rey no era solo un título o una corona dorada. Era una responsabilidad enorme que traía consigo tanto gloria como grandes problemas. Mi corazón se alegraba al ver a mi pueblo unido, al fortalecer la nación y al establecer Jerusalén como nuestra capital. La ciudad de David se convirtió en el centro espiritual y político de Israel. Sin embargo, el poder también reveló mis debilidades y errores. Las decisiones que tomaba afectaban a miles, y no todas fueron correctas. Mi relación con Dios fue puesta a prueba constantemente. Hubo momentos de grandeza y momentos de caída. Recuerdo especialmente la historia con Betsabé, que marcó un antes y un después en mi vida. Esa historia me mostró que, aunque Dios me había elegido y me había ungido, no era invencible. El pecado puede tocar a cualquiera, y el verdadero rey es aquel que se arrepiente y busca la restauración. Aprendí que el liderazgo no se trata solo de victorias y poder, sino de humildad y entrega. Durante mi reinado, enfrenté muchas guerras, conspiraciones y traiciones, pero también tuve grandes victorias y logros. Construí alianzas, expandí nuestras fronteras y puse las bases para un reino que perduraría más allá de mi vida. Mirando hacia atrás, puedo decir que cada paso, cada caída y cada triunfo fueron parte del plan de Dios. Él moldeó mi carácter y me enseñó que, aunque el camino del líder es difícil y lleno de pruebas, con fe y perseverancia, se puede llegar a cumplir el propósito divino. El legado eterno y la conexión con el futuro. Llegar al final de mi reinado fue como cerrar un capítulo que estuvo lleno de aventuras, luchas y aprendizajes. Aunque ya no era el joven pastor que cuidaba ovejas en las colinas de Belén, esa esencia humilde nunca me abandonó. Sabía que mi tiempo en la tierra se acercaba a su fin, y quería dejar un legado que trascendiera mi vida, un reino fuerte y una fe inquebrantable en Dios. Uno de mis mayores anhelos fue preparar a mi hijo Salomón para continuar el trabajo. Le dejé instrucciones claras, especialmente en construir un templo glorioso para el Señor, un lugar donde nuestra nación pudiera encontrarse con Dios. Ese sueño de un santuario eterno no solo era para Israel, sino para todas las generaciones futuras que buscaran la presencia divina.
Pero mi legado no se limitó a edificios o conquistas territoriales. Fue un legado de fe, de arrepentimiento y de entrega total a Dios. Mi vida mostró que, aunque uno puede cometer errores, la verdadera fortaleza está en levantarse, pedir perdón y seguir adelante con la mirada puesta en el propósito divino. A lo largo de los años, he aprendido que la historia no termina conmigo. Dios usó mi linaje para preparar el camino hacia la promesa más grande, la venida del Mesías, un rey que no solo gobernaría con poder terrenal, sino con amor eterno. Mi historia es solo una pieza en el gran plan de Dios, un preludio a algo mucho más grande que trasciende los siglos. Al mirar hacia atrás, veo cómo cada paso, cada batalla, cada canción y cada oración se unieron para formar una historia que hoy sigue inspirando a millones. Dios convirtió a un joven pastor olvidado en un rey grande, pero sobre todo, en un hombre conforme a su corazón. Esta es la historia de David, mi historia. Una historia de fe, de coraje y de esperanza eterna. Y si algo puedo dejarte hoy, es que, no importa dónde estés, ni lo que enfrentes, Dios tiene un propósito para ti, tan grande como el que tuvo para mí. Adiós y bendiciones.